La carretera se extendía entre montañas cubiertas de niebla mientras Martín y Valeria cruzaban la frontera hacia Guatemala. Tras su experiencia en San Mártir, la sensación de ser observados se había vuelto casi habitual, pero este caso les producía un escalofrío diferente. El orfanato San Gregorio, ubicado en las afueras del pueblo de Santa Olvido, había sido cerrado hace décadas, pero su historia seguía viva en los rumores de los antiguos residentes. Niños que afirmaban haber visto ojos en la oscuridad, cuidadores que hablaban de susurros en los pasillos y, lo más inquietante, una serie de desapariciones que nunca fueron investigadas a fondo. Cuando llegaron, el pueblo tenía un aire detenido en el tiempo. Calles polvorientas, casas de adobe con techos desgastados y miradas furtivas de los pobladores que parecían notar de inmediato que eran forasteros. «No les gustan los extraños», murmuró Valeria, ajustando su cámara. «Eso lo hace más interesante», respondió Martín con una sonrisa tensa. En la pequeña fonda donde se detuvieron a comer, un anciano de mirada opaca los observaba desde la barra. Cuando Valeria mencionó el nombre del orfanato, el hombre dejó su cuchara con un golpe seco sobre la mesa. «No deberían ir ahí», dijo con voz áspera. «Algunos lugares olvidan a la gente, pero San Gregorio no olvida a nadie». La advertencia quedó flotando en el aire, pero Martín insistió. «Solo queremos información. Tal vez podamos aclarar lo que ocurrió». El anciano los miró en silencio y luego asintió. «Vayan con Mateo Castillo. Él creció allí. Pero no esperen que les cuente todo. Hay cosas que es mejor no recordar». Horas más tarde, encontraron a Mateo en una pequeña carpintería al borde del pueblo. Un hombre de unos 40 años, de manos curtidas por el trabajo, que al escuchar la razón de su visita, suspiró con pesadez. San Gregorio no era un lugar seguro, dijo, mientras afilaba un trozo de madera con una gubia. Siempre sentíamos que alguien nos miraba, incluso cuando estábamos solos. Martín y Valeria intercambiaron miradas. ¿A qué se refiere? Mateo dejó la herramienta sobre la mesa y se acercó a un estante donde guardaba papeles viejos. Sacó un sobre amarillento y lo abrió. Dentro había dibujos infantiles en hojas desgastadas. Al verlos, a Valeria se le heló la sangre. Cada página tenía la misma figura, una silueta alargada con ojos oscuros y vacíos. ¿Qué es esto?, preguntó Martín, pasando las hojas con cautela. Los niños lo veíamos por las noches. Siempre estaba en la esquina del cuarto, observando. Pero si llamábamos a los cuidadores, desaparecía. Valeria frunció el ceño. ¿Y nadie intentó explicar qué era? Mateo soltó una risa amarga. Nos decían que era nuestra imaginación. Pero todos lo dibujábamos. Martín notó algo inquietante. En cada hoja, debajo del dibujo, había una frase escrita con letra infantil. «Nos sigue viendo». Valeria tomó una de las hojas con manos temblorosas. ¿Qué pasó con los niños que hicieron estos dibujos? Mateo la miró fijamente antes de responder. Algunos fueron adoptados. Otros, simplemente desaparecieron. El silencio cayó sobre ellos como una losa. Mañana iremos al orfanato, dijo Martín, guardando su grabadora. Mateo suspiró y se frotó la cara con ambas manos. Si van, tengan cuidado. Hay cosas que nunca se fueron de ahí. Al caer la noche, mientras Martín revisaba las grabaciones en la habitación del hotel, escuchó un detalle que le hizo detenerse en seco.
Cuando Mateo hojeaba los dibujos, la grabadora captó un susurro lejano. Un susurro que ninguno de ellos había escuchado en ese momento. Nos sigue viendo. La noche había caído sobre Santa Olvido cuando Martín y Valeria se prepararon para su investigación en el orfanato San Gregorio. Equipados con linternas, cámaras y una grabadora de audio, avanzaron por el sendero que los llevaría hasta la estructura en ruinas. La niebla serpenteaba entre los árboles como si tuviera vida propia, envolviéndolos en una sensación de aislamiento absoluto. Este lugar tiene algo diferente, murmuró Valeria, sosteniendo su cámara con fuerza. ¿Diferente cómo?, preguntó Martín, ajustando la linterna en su chaqueta. Valeria no supo cómo explicarlo. No era solo el frío repentino ni la presión en el aire. Era la sensación de que no estaban solos. Cuando llegaron a la entrada del orfanato, la fachada desgastada parecía observarlos con ojos invisibles. Las ventanas rotas formaban cuencas vacías y la puerta principal, ligeramente entreabierta, crujió con una brisa inexistente. Martín encendió la cámara nocturna y cruzó el umbral. El interior estaba cubierto de polvo y escombros. A lo lejos, el viento hacía rechinar una puerta en algún rincón del edificio. Pero lo que más inquietaba eran las marcas en las paredes, nombres escritos con letras torcidas, pequeños dibujos de figuras con ojos negros y, en algunas partes, marcas de manos diminutas, como si los niños hubieran intentado aferrarse a la superficie. Valeria iluminó el pasillo con su linterna y vio una hilera de puertas. Las habitaciones de los niños, susurró. Martín sacó la grabadora y la encendió. Si hay alguien aquí con nosotros, ¿puedes darnos una señal? El silencio se extendió como un abismo. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la columna cuando su linterna titiló brevemente. ¿Viste eso? Martín asintió, observando la pantalla de su cámara. Entonces, en la lejanía, un sonido los paralizó. Un susurro. No venía de la grabadora. Venía de uno de los cuartos. Se miraron, respiraron hondo y avanzaron. El cuarto al final del pasillo era más oscuro que el resto. Cuando Valeria iluminó el interior, vio algo que le heló la sangre. En el suelo, entre el polvo y los escombros, había huellas. Huellas pequeñas. De pies descalzos. Martín sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló para examinar las marcas. Esto no tiene sentido, susurró. Fue entonces cuando su cámara detectó un movimiento. Una sombra fugaz cruzó la puerta detrás de Valeria. Ella sintió un escalofrío tan intenso que casi dejó caer la linterna. ¿Qué fue eso?, exclamó, girándose de inmediato. Pero el pasillo estaba vacío. Martín revisó la grabación en la pantalla de su cámara. Hay algo aquí, murmuró, aumentando el brillo del vídeo. En el reflejo del vidrio roto de una ventana, justo detrás de Valeria, se veía claramente una silueta. Un niño. Pero su rostro era borroso, como si la imagen se retorciera. Valeria lo miró fijamente y sintió que el aire se volvía más pesado. Entonces, la grabadora en la mano de Martín comenzó a reproducir un sonido estático, seguido de un murmullo distorsionado. Una voz infantil. No me olviden. Los dos se quedaron helados. Martín sintió que su corazón martillaba en su pecho. Tenemos que ver los archivos del orfanato, dijo Valeria, recuperando la compostura.
Martín asintió. Salieron del cuarto sin mirar atrás y se dirigieron al ala administrativa del edificio. Tras forzar una puerta oxidada, encontraron un antiguo despacho cubierto de papeles amarillentos. Valeria revisó un archivador mientras Martín grababa la escena. Entonces, Valeria encontró un documento que la dejó sin palabras. Martín le mostró el papel. Era un registro de ingreso de un niño. Nombre, Damián. Fecha de ingreso, 14 de agosto de 1977. Fecha de salida, espacio en blanco. Nunca registraron su salida, susurró Valeria. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eso significa que nunca se fue. El viento sopló con fuerza, haciendo crujir el techo. Valeria miró alrededor, inquieta. Nos está escuchando. De repente, la puerta del despacho se cerró de golpe. Martín y Valeria se quedaron paralizados. La linterna de Valeria parpadeó, y, por un breve segundo, ambos vieron algo reflejado en el cristal de un cuadro caído en el suelo. Un niño de ojos oscuros los observaba. Valeria sintió que el terror la paralizaba. Tenemos que irnos, susurró Martín, tomando su cámara. Sin pensarlo dos veces, corrieron por el pasillo, sintiendo un aire helado tras ellos, como si algo los siguiera. Cuando cruzaron la puerta de salida, Martín se giró por última vez y vio, en una de las ventanas del segundo piso, una pequeña figura inmóvil. Damián. Y entonces, la linterna de Valeria falló por completo. La oscuridad los envolvió. Y en esa negrura absoluta, ambos escucharon la misma voz, más clara que nunca. No me olviden. El amanecer trajo una calma engañosa a Santa Olvido. Después de la terrorífica noche en el orfanato, Martín y Valeria se refugiaron en la posada del pueblo, revisando las grabaciones con una mezcla de asombro y miedo. El rostro de Damián aparecía en más de una toma, a veces borroso, a veces más definido, como si algo en la cámara lo atrajera o atrapara. Esto no es solo un mito, dijo Valeria, ampliando una de las imágenes en su computadora portátil. Este niño estuvo allí, y sigue allí. Martín bebió un trago de café, incapaz de apartar la vista del reflejo en la pantalla. Si seguimos esta línea, el siguiente paso es encontrar algún registro de su desaparición. Alguien en este pueblo tiene que saber la verdad. Decidieron visitar a don Efraín, el anciano que les había hablado sobre el orfanato. Lo encontraron sentado en el zaguán de su casa, encendiendo un cigarro con manos temblorosas. Volvieron de una pieza, murmuró sin levantar la vista. No muchos pueden decir lo mismo. Valeria le mostró la foto del niño. ¿Lo recuerda? El viejo Efraín miró la imagen y suspiró con pesadez. Damián. Era un niño callado, pero siempre tenía una sonrisa. Lo llevaron al orfanato cuando sus padres murieron en un accidente. Decían que tenía un talento especial. ¿Talento?, preguntó Martín. Efraín asintió. Damián veía cosas. Cosas que los demás no podíamos ver. Valeria y Martín intercambiaron miradas. ¿Qué pasó con él?, insistió Valeria. El anciano se quitó el sombrero y pasó la mano por su calva. Una noche, los otros niños dijeron que lo vieron hablando con su reflejo en el espejo del salón principal. No con su reflejo normal, sino con otro. Algo que imitaba sus movimientos,
pero con un retraso, como si estuviera atrapado en el vidrio. Martín sintió un escalofrío. Después de eso, el niño desapareció, continuó Efraín. Los cuidadores dijeron que huyó, pero nadie lo vio salir. Y los espejos del orfanato, todos amanecieron cubiertos con sábanas. Valeria sintió la piel erizarse. ¿Cubiertos? Efraín asintió. Dicen que si los destapabas, podías ver su rostro allí, atrapado. El silencio se hizo pesado. Si eso es cierto, susurró Martín, entonces Damián no desapareció. Valeria lo comprendió al instante. Sigue ahí, en los espejos. Un golpe seco en la ventana los hizo girarse bruscamente. Era un niño. Pero cuando Martín y Valeria parpadearon, ya no estaba. Solo quedaba su reflejo en el vidrio, mirando fijamente. Y entonces, sonrió. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se frotó los ojos, tratando de convencerse de que había imaginado aquella sonrisa. Pero Valeria lo había visto también. No estamos alucinando, ¿verdad? Preguntó ella, con la voz apenas un susurro. Efraín no se movió. Si lo han visto, significa que él los ha elegido. ¿Elegido para qué? Preguntó Martín, con una mezcla de miedo y ansiedad. El anciano apagó su cigarro contra la madera del zaguán. ¿Para ayudarlo, o para reemplazarlo? El aire se sintió más denso de repente. Valeria cerró la laptop de golpe y se puso de pie. Tenemos que volver al orfanato. Martín la miró, incrédulo. ¿En serio? Apenas logramos salir anoche. Exactamente. Si no regresamos, nunca sabremos la verdad. El silencio entre ellos fue cortado por un sonido seco. Cuando miraron la ventana, notaron algo aún más perturbador. El reflejo del niño seguía ahí, pero esta vez, no coincidía con la imagen real del vidrio. Se movía diferente. Más lento. Como si estuviera atrapado en otro tiempo. Efraín, con una mirada llena de pesar, murmuró, los espejos en San Gregorio nunca mostraban solo lo que había frente a ellos. Martín tragó saliva. Mierda. Pero Valeria ya había tomado su linterna y las llaves del auto. Vamos. El orfanato los recibió con la misma sensación de opresión de la noche anterior. La diferencia era que ahora, Martín y Valeria sabían lo que buscaban. El salón principal. El lugar donde Damián había sido visto por última vez. Cruzaron el pasillo polvoriento hasta llegar a una enorme sala con techos altos. Viejos muebles destrozados se alineaban contra las paredes y, en el fondo, casi oculto entre tablones y escombros, había un espejo enorme, cubierto con una sábana amarillenta. El corazón de Martín latía con fuerza. Esto no es una buena idea. Valeria lo ignoró. Lentamente, tomó la esquina de la tela y la levantó. El espejo reflejaba la sala, pero algo estaba mal. Había una sombra en el fondo. Y comenzó a moverse. El aliento de Martín se congeló en su garganta cuando la figura se hizo más clara. Era Damián. O lo que quedaba de él. Su rostro estaba distorsionado. Sus ojos eran oscuros y profundos, y su piel parecía mezclarse con la textura del vidrio. Valeria, paralizada, susurró, Damián. El reflejo inclinó la cabeza. Y luego extendió la mano hacia el otro lado del cristal.
Martín retrocedió. No lo toques. Pero la superficie del espejo se onduló como si fuera agua. Valeria gritó cuando sintió un frío insoportable recorrerle el brazo. Su reflejo en el espejo no la imitó. Era Damián quien estaba sosteniéndola. Los ojos de la figura se abrieron de par en par. Ayúdenme. Martín reaccionó de inmediato y tiró de Valeria con fuerza. Ella cayó al suelo, jadeando. El reflejo de Damián se distorsionó. La superficie del espejo comenzó a agrietarse y por un instante, Martín tuvo una visión fugaz, cientos de sombras atrapadas en el vidrio, niños con rostros borrosos, atrapados en aquel mundo olvidado. Entonces, una de esas sombras se giró y miró directamente a Martín. Y sonrió. El espejo estalló en 1000 pedazos. Un grito ahogado resonó en la habitación y, en un segundo, el aire volvió a la normalidad. Martín y Valeria quedaron en el suelo, aturdidos, con los fragmentos del espejo esparcidos a su alrededor. El reflejo de Damián había desaparecido. Pero algo en el ambiente les decía que aquella historia aún no había terminado. Martín ayudó a Valeria a incorporarse. ¿Lo escuchaste?, preguntó ella, con la respiración entrecortada. Martín asintió. Ayúdenme. Pero, ¿cómo se ayuda a alguien atrapado en un reflejo? Valeria miró los pedazos de vidrio a su alrededor y sintió un escalofrío cuando vio su propio rostro reflejado en uno de ellos. Por un segundo, creyó ver unos ojos oscuros detrás de su propia imagen. Y la más leve de las sonrisas. El camino de regreso a la frontera entre Guatemala y México fue silencioso. Valeria conducía sin decir una palabra, con el ceño fruncido y los nudillos blancos sobre el volante. Martín, sentado a su lado, revisaba las grabaciones de la noche anterior, pero por más que avanzara o retrocediera el vídeo, Damián no aparecía en ninguna toma. Solo estaban ellos dos. Como si todo lo que habían vivido en el orfanato no hubiera ocurrido. Como si la historia de Damián nunca hubiera existido. Martín apagó la cámara y miró el paisaje que pasaba por la ventana. Bosques espesos y polvorientos caminos de tierra, pueblos pequeños que parecían sacados de otra época. Lugares donde las historias nunca morían, solo se volvían parte del suelo, del viento, de las sombras en las esquinas. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó, rompiendo el silencio. Valeria no apartó la vista del camino. ¿Con qué? Con la historia de Damián. Ella tardó en responder. ¿Sabes lo que creo? Que algunas historias no están hechas para ser contadas. Martín la miró con incredulidad. Pero ese era el punto de este viaje. Exponer la verdad, encontrar pruebas, demostrar que hay algo más allá de lo que podemos explicar. Valeria presionó los labios. Y lo hicimos. Pero, ¿a qué costo? Martín pensó en el espejo, en la mano de Damián tratando de cruzar el umbral, en esa sonrisa imposible que vio reflejada en el último fragmento de vidrio. Sabía que no podría olvidar lo que había visto. Sabía que Damián aún estaba ahí, en algún lugar, esperando. Finalmente, Valeria suspiró. Hay verdades que no quieren ser encontradas, Martín. Y hay lugares en el mundo donde las historias dejan cicatrices. El silencio regresó al auto. El camino los llevó de vuelta a México, pero algo había cambiado. Aunque el orfanato de Santa Olvido quedaba atrás, su sombra seguía con ellos. Y cuando Martín vio su reflejo en el retrovisor,
Por un instante creyó ver otra figura sentada en el asiento trasero. Sonriendo. Esperando.